Hola, hola a todos. Bienvenidos de nuevo a esta sección de entrevistas en el canal Virgen María. Hoy tenemos con nosotros a Luis Antonio del Pozo. Hola Luis. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Luis Antonio, Luis, es un hombre de fe, es un señor de 56 años, casado, trabaja empleado por cuenta ajena y él ha vivido una experiencia de Dios a lo largo de toda su vida. Vamos a hablar un poco de su camino personal, de la fe en la vida cotidiana, también por algo se llama este canal como se llama, de su devoción a la Virgen María y de un hecho muy particular y especial que ocurrió en su infancia, que fue una curación que él considera que fue claramente milagrosa y si quiere nos va a contar. Muy bien, Bueno. pues poneros un poquito en antecedentes. Estamos hablando de aquí, de la provincia de No, espera, Guadalajara. espera, Luis, tranquilo. Vamos por partes. Lo primero, Bueno, preséntate brevemente, cuéntanos quién eres, qué haces tal, y luego más adelante pasamos a eso, si te parece. bueno, pues, muy bien, pues vamos a ver. Mi nombre es Luis Antonio, como bien has dicho. Vivo aquí en Azuqueca, estoy casado. Me considero una persona bastante religiosa y devota, con mis defectos, como todo el mundo, y procuro llevar una vida, pues, lo más mm, perfecta, por decirlo de alguna manera, porque siempre hay imperfecciones. Entonces, creo que soy bastante exigente conmigo mismo en cuanto a la religión. Vuelvo a decir que meto mi pata como todos, creo. Pero vamos, procuro seguir un camino recto y encontrar pues el camino que me lleva a Dios lo antes posible. Esto es así desde hace mucho tiempo. Sí, la verdad es que mi fe siempre ha sido desde pequeñito, siempre he sido monaguillo, después he dado catequesis. Es cierto que tuve una etapa de juventud en la que, pues, como suele pasar, pues estaba todo un poco más revuelto. Pero bueno, siempre he considerado una persona de fe y quitando ese pequeño, no, bueno, sí, pues se puede llamar de separación porque tampoco practicaba mucho ir a la iglesia y demás, pero a raíz del 2013, con el fallecimiento de mi padre, pues ahí fue un punto de inflexión y ya cogí un camino más, digamos, más en línea cristiana, cosa que, como digo, no la había dejado, pero sí estaba un poquito más diluida. ¿Qué significa para ti estar casado y, sobre todo, cómo influye la fe en tu relación matrimonial? Hombre, para mí el sacramento del matrimonio es algo muy importante en la vida de un cristiano. No concibo eh, otro tipo de matrimonio que no sea el cristiano. Con todo lo que hay ahora, quizás seamos, no sé, gente rara o lo que sea, pero nuestra religión en eso es muy taxativa, dice las cosas muy claras y me considero una persona que desde mi punto de vista, sin el sacramento del matrimonio no hay matrimonio. Llamémoslo como queramos. Ahora hay muchas parejas de todo tipo y no vamos a entrar en detalles porque al final pues no llegamos a ningún sitio en las que son a cosas raras que no, como cristianos no nos deben de ni de llamar la atención ni de simplemente allá cada cual. Pero vamos, personalmente creo que el sacramento del matrimonio es muy importante en la vida y cristianamente es esencial, claro. Bien, en tu infancia, ¿cómo recuerdas esta relación inicial con la fe, con la iglesia? ¿Cómo se vivía en tu familia? ¿Qué papel tuvo tu familia en tu formación cristiana? Cuéntanos un poco todo eso, si Sí, quieres. bueno, nosotros, gracias a Dios, pertenecemos a una generación donde ir a misa era obligación, no había, no es que no me apetece, no, no, íbamos a misa todos sí o sí. Y yo la verdad es que recuerdo una infancia quizá muy tierna, porque igual que yo vivía en Guadalajara, yo pasaba los fines de semana en el pueblo de mi madre. Entonces ahí entrábamos a ser monaguillos,
Recuerdo con mucho cariño como el sacerdote que teníamos nos regalaba todos los años un balón de reglamento para que jugáramos al fútbol. Entonces era algo muy tierno porque estábamos todos los chicos del pueblo metidos en la iglesia. Mm. Luego, según va avanzando, pues también es cierto que ya va subiendo de nivel. Como dije, fui catequista, di catequesis a niños para la primera comunión. Y bueno, pues básicamente es así los recuerdos más muy tiernos, la verdad, y es que no se concebía un domingo sin ir a misa. Tus padres te formaron en la religión Eh, también dentro de Sí, casa. sí, naturalmente, sí, sí, sí. Ellos En casa la rezaban. religión, sí, la religión siempre ha sido en el colegio, o sea, nosotros, eh, yo creo que mi colegio no era religioso, pero sí tenía una enseñanza bastante estricta, donde la religión tenía un campo bastante amplio. O sea, no era algo que se tocaba de, no sé cómo decirlo, así por encima, no, no. Era un tema muy, muy importante en cuanto a la educación. Y no sé, todos recordamos aquellas canciones en mayo a la Virgen, cantadas en el colegio antes de irnos y todo eso, cosa que hoy creo que estará más perdido que entonces, Y pero dices entonces que sí. era un colegio no, y dices que era un colegio no religioso. Sí, 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 no, no era religioso, era un colegio público pero con recuerdo que nos impartía el profesor era sacerdote, o sea, en ese aspecto era muy, no digamos estricto, pero sí muy serio. ¿Crees que es un poco distinto hoy en día esto en la escuela No, pública? o sea, yo recuerdo, pues veo a la gente que me dice, no, es que mi hijo ahora no da catequesis, o sea, no da, perdón, no da religión porque está mal visto. No, no, entonces era religión sí o sí, no, no era algo que pudieras evitar. O sea, era tan importante como las matemáticas. Estábamos hablando del Y mismo. O porque sea la que formación porque la formación del ser humano tiene dos lados, ¿verdad? Todo este lado de exacto. materias, pero también el lado espiritual, ¿verdad? Porque hay que alimentar los dos, quizás. Sí, sí, yo creo que es esencial. Por si un hombre sin fe no va a ningún lado. Es lo que al final nos mueve. Aunque Bien, creamos que no, diga gente que no. hemos introducido y querías tirarte al toro por los cuernos, nada más empezar, que cuando eras niño, y nos gustaría que lo contases esto detenidamente, si quieres, ¿vale? Tuviste esa Sí, sí. experiencia tan particular relacionada con una enfermedad y qué es lo que ocurrió, dónde, cómo. Sí, bueno, vamos a empezar hablando con España. Es un gran territorio mariano. Siempre nos acordamos de las grandes Lourdes o de Fátima, pero aquí en España tenemos varios. Tenemos muy cerca, aquí tenemos en el Escorial apariciones marianas. Tenemos también en Cúbar de la Sagra, pegado a Toledo, pero en la provincia de Madrid. Y a mí esto me sucedió, la gente de la comarca lo conocerá, hay un pueblo muy pequeñito que está al lado de Ita, Ita sí es conocido, en la provincia de Guadalajara se llama Torre del Burgo. Y todo esto se centra en una aparición milagrosa de la Virgen que hizo sobre una piedra ya por el año 1050, tras la conversión del moro Ali Maimón, que se convirtió con el nombre de Petrán. Pues hay un pozo dentro de una ermita que está al lado de un convento, claro, que tiene propiedades milagrosas contra las enfermedades. También La hay ermita de cerca, estamos hablando de la ermita de Sopetrán, ¿verdad? correcto, exactamente, es todo lo mismo, es el monasterio y la ermita están juntos. Claro, el monasterio con la desamortización de 1836 cayó en ruina, pero la ermita sigue estando en pie. Y hay un pozo en el cual pues hay milagros, en este sentido es con las hernias. Y pues yo no recuerdo, tendría 4, 5, 6 años como mucho, yo creo que 4 o 5. Y tenía una hernia y fueron a operarme, me miraron, me dieron una habitación. Y Una cuando hernia estaba en la inguinal. habitación, Una inguinal, hernia correcto. inguinal o... Vale. Mm. Tosí y dijo la enfermera, dice, uy, este niño está constipado, llévenselo.
Y cuando esté bien, lo traen. Y cuando volví, después de darme unos baños que hay que darse allí, que es durante 3 años, hay que ir 3 años seguidos el día que abren, que es el día de la patrona, cuando volví, estaba curado. O sea, yo hice los tres baños, no me curé. Dije, bueno, pues vamos a operarle. Pasó esto de la tos y cuando volví, la hernia había desaparecido. No he O sido sea, el único, hay mucha gente documentada. Teniendo en cuenta que es una parte de Guadalajara, pues imagino que toda la comarca estaría al corriente de las aguas milagrosas del dicho pozo. o sea, fue una hernia que fue diagnosticada y luego ya en el momento de la operación, cuando se iba a hacer la operación, se descubrió Había que ya no esa- había hernia. Efectivamente, Bueno, así. ¿te acuerdas o Ya, te contaron tus padres qué dijeron los médicos cuando comprobaron que había desaparecido mm, la hernia? no recuerdo nada, yo solo sé que no me... Y ahora estoy actualmente otra vez con una hernia y he empezado este año a bañarme a ver si la Virgen me quiere curar. O sea que Bueno, es cuestión de fe. ¿por qué estás convencido de que fue una curación milagrosa? Sí, porque si tú cuando tienes algo está claro de que si de estar mal, yo recuerdo imagino que sería dolor. Me acuerdo de un braguero que me ponían, porque claro, para intentar meterla, y de repente pues desaparece, no se puede achacar a otro evento ni nada, simplemente, pero vamos, te voy a decir una cosa, estoy convencido de que a diario nos pasan pequeños milagros que nos pasan tan desapercibidos que no nos damos cuenta, pero están ahí, ¿eh? O sea, Bueno, ángel de la guarda tenemos todos. creo que sí, la vida es un milagro diario, ¿no? Bueno, pero Mm, estamos hablando ahora de otro tipo de milagros, ¿verdad? sí, Mm, hemos entrado un poco por la Virgen María. ¿Qué lugar ocupa María en tu vida de fe? en mi vida de fe, siempre, todas las mañanas y todas las noches, doy gracias a Dios, a Jesucristo y a la Virgen. La Virgen es nuestra intercesora, es la que nos va a sacar las castañas del fuego siempre. Entonces, bajo mi punto de vista, hay que tenerla siempre presente y pedirle mucho. Siempre que pidamos con fe y con devoción y sea algo bueno, va a interceder delante de Dios para que nos lo conceda. Estoy completamente convencido. ¿Y alguna advocación mariana en particular? Esta Virgen de Sopetrán, que por cierto no sé cómo se llama, la advocación. Mm. No, Virgen de Sopetranes, creo. No, no hay ninguna otro nombre ni nada. No, Virgen, al final cada sitio la llamamos de un sitio porque somos humanos y la tendemos a poner el nombre de... Pero Virgen es una, o sea, al final es la Virgen. Para mí no tengo la Virgen de... Los santos sí, por ejemplo, los santos cada uno cambia, ¿no? Pero la Virgen, ni del Carmen ni la del Rocío, la Virgen es la Virgen, no hay más. Vale. No sé si querías añadir algo más de lo de la curación, que te he No, cambiado. no, no. Pues no, Vale. nada, simplemente eso, que de eso para mí fue un milagro. Y vuelvo a repetir que no ha sido el único caso. Existen muchos casos más, aparte del mío, Mm, de gente de la zona y después de tantos años la gente sigue yendo a bañarse. pues sí. ¿Suele rezar el rosario alguna vez? Siempre que puedo, todos los fines de semana, con Radio María, me apoyo y lo ayudo. O sea, y lo rezo, perdón. Mm, y cuéntanos cómo lo rezas si quieres. No, simplemente pongo Radio María, estando con mi mujer o solo, ¿Pones en una habitación solo, tal, con tu familia? No sé. me enciendo mi radio y empezamos a rezar hasta que se termina y ya está. Te pones de rodillas, adoptas alguna posición No, corporal no, en no, no, particular, no. Siempre como sentado y a rezar. intentas ir entonando las Ave Marías, meditando un poco, ¿no? Sí, claro, siempre pensando en lo que están diciendo, en todo, sí, sí. Y Bueno, también normalmente en el trabajo, ahí hago algunas veces una pequeña trampilla, rezo también el Ángelus a las 12. Entonces, yo trabajo de cara al público y muchas veces a las 12 pues es imposible, hay mucha gente y tal.
Entonces me busco un rinconcito cuando puedo y lo tengo grabado, entonces me lo rezo yo solo donde sea y ya está. Lo tengo grabado en el móvil y si puedo hacerlo en directo a las 12 lo hago y si no, pues cuando puedo lo hago y ya está. Eso no es una pequeña tampilla, eso está muy bien. ¿Y cuánto dura un Ángelus? 3 minutos. No, el Ángelus yo lo rezo claro, que depende de la emisora que cojas. Yo cojo Cope y dura un minuto escaso. Es el Ave María y poco más. ¿Cómo explicarías tú a alguien que no es creyente todo este tema de la devoción mariana? ¿Por qué es tan importante para nosotros los católicos la devoción a la Virgen? Bueno, yo creo que quizá al que no es creyente había que generalizarle más en lo que es lo que significa Dios para nosotros. Aparte, bueno, este tema lo tiene más enfocado la Virgen. Y van de la mano, o sea, al final la Virgen, al ser la madre de Jesús, es nuestra intercesora. Entonces, creo, desde mi punto de vista, que las peticiones que le hagamos y sean buenas, porque jamás te va a dar nada que no sea bueno, creo que deberíamos contar con ella. No sé, es nuestra abogada, es la que le tenemos que decir nuestras cosas y intentar hablar con ella para tener más fuerza en nuestras peticiones. Yo para mí lo veo esencial. Pero el problema de la gente no es, en general, es la falta de fe o la fe equivocada, que es peor, ¿no? Porque todos tenemos un Dios. Los más materialistas pueden ser el dinero, pero existe una serie de religiones y simplemente yo creo que hay que partir de la base de que qué nos pide nuestra religión hacia los demás y ver lo que piden los demás. Y ellos mismos caen en su propia trampa. O sea, algo que te dice que tú puedes coger y hacer daño a alguien por simplemente por idea religiosa, esa religión no puede ser buena. Cuando rezas a María, le pides por ti, le pides por lo demás, por los demás, le das gracias a Dios a través de ella, todo un poco. Sí, yo siempre que rezo a la Virgen, sí, lo primero dar gracias por todo lo que nos concede mucho y muchas veces no somos conscientes de ello. Pero aparte de eso, también es cierto que eh, pedir por todos más que por uno mismo, si puede ser. Al final hay que pedir por la sociedad. Nosotros muchas veces pedimos cosas que son inocuas, que no realmente no son necesarias. Y yo algo que creo que es innecesario o simplemente creemos que es bueno y no lo es, nunca nos lo van a conceder. Tú nunca darías un caramelo de cicuta a tus hijos, jamás. Le darás algo bueno. Y si te lo piden, no se lo vas a dar. Pues yo creo que la Virgen en ese sentido es nuestra madre. Nunca te va a dar nada que no sea bueno. Y hay que pedir mucho, y pedir por los demás, y pedir por este mundo que está tan revuelto y no va a ningún lado. Y creo que si algún día volvemos a tiempos de antaño donde la fe era más elevada o estaba más generalizada, pienso que todo el mundo iría mejor, en general. El futuro es desconocido, pero el reino de María, supongo que has oído hablar de él. Ujú. ¿Iremos a tiempos mejores? Hablan mucho ahora en estos tiempos tan convulsos del apocalipsis, que estamos ya en los últimos tiempos. Eso solo lo sabe Dios, pero hay que estar preparados. No sé si con esto respondo a tu En los últimos pregunta. tiempos estamos desde la venida de Cristo, ¿no? Otra Claro, cosa es el final de exactamente. la historia. Sí, bueno, exactamente. Pero siempre están diciendo que si nos acercamos al apocalipsis, solo lo sabe Dios. Pero deberíamos de estar más preparados en general y dar importancia a la religión, cosa que se está perdiendo mucho. Yo veo a la juventud y me da mucha pena. Hay algunos que no, hay algunos que ya empiezan a pensar de otra manera, pero por lo general, mm,
A ver, la religión es algo que va en contra del confort humano, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, a un joven es más difícil convencerle que es malo una cosa, que le está haciendo mal además, como puede ser, no vamos a entrar en detalles de cómo está la sociedad, pero ves que hay cada vez más droga, más la seguridad es inexistente, casi como aquel que dice, el respeto se ha perdido por completo. Pues todo eso, la religión yo creo que influía mucho en nosotros y nos daba una serie de valores humanos que por culpa de la falta de fe, pues están perdiendo. Yo lo veo así. Mm. Porque son más comprometidos los valores del Evangelio, las virtudes, que los valores éticos que se venden hoy en día. Claro, Requieren no, un no, mayor estamos. compromiso. Yo pienso que hoy en día estamos, que la sociedad quiere dar la vuelta a la tortilla y es lo que no puede estar permitido. O sea, lo que no puede estar permitido es que nos hagan o nos quieran hacer creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. No, por ahí no vamos a ningún camino bueno. Claro. Eh, Falta educación, falta conocimiento, falta respeto. Es que se han perdido tanto los valores. Estamos en una sociedad donde los valores están por los suelos. Y ya de la religión ya vamos, ni hablamos. Ahora mismo un chaval joven de unos 16 años que va yendo amigo a misa, pues casi es un bicho raro. Cuando en mi época era lo normal, ir a misa. El que no iba a misa era el bicho raro. Eso es, Uno de nos lo está... los, Perdona. uno de los lemas de hoy es: la religión pertenece al ámbito de lo privado. Mm, ¿Y qué opinas sobre esto? La religión solo pertenece al ámbito de lo privado de cada uno. La religión, hablando de España, es un bien cultural que tenemos que viene desde siempre y un bien cultural no es algo privativo, ni mucho menos. Que tú lleves tu fe luego a no sé cómo decirte, a un camino más grande por ti mismo, sí, vale. Pero algo que es universal, tú no lo puedes hacer privativo. No, no, eso es un defecto enorme. Tú algo universal no se puede hacer privativo. Y la iglesia es universal. La religión católica tiene que salir más a la calle. Yo creo que sí. Y no salir de la educación general que hay en España. Pero vuelvo a repetir, si estamos en un país donde ahora es felices fiestas, no, no, felices fiestas ¿de qué? No, no, señores, feliz Navidad. De felices fiestas, nada. Las fiestas son las del verano o las fiestas de mi pueblo, pero las fiestas no. Sí, sí, eso es así. No existe felices fiestas o las vacaciones de invierno. No, señor. Son Navidad y fin de año. Y la Semana Santa, la Semana Santa. Si no lo queremos hacer así, pues vale cualquier cosa. Y eso es lo que no puede ser. Se nos tacha de prepotentes a los católicos. No sé. La prepotencia es algo personal, eso sí que es personal, no es universal. ¿Prepotentes por qué? Yo lo que creo es que si fuéramos tan prepotentes, pues los ataques que recibimos los cristianos no serían así, porque la prepotencia hace que salte lo que salta en otras religiones. Ves a alguien que está atacando o sea, una iglesia y no pasa nada. Y digo yo, que vayan a los árabes a ver si lo hacen, a ver qué pasa. No, no creo que el cristianismo en sí, una persona, como todo, cada cual tenemos nuestros defectos, pero en la universidad, sí, joder, no me sale, perdón. En lo que es la Iglesia Católica en general, no, no existe, bajo mi punto de vista. ¿Qué mensaje le darías tú a quien está pasando por una enfermedad o por una situación difícil como aquella que tú pasaste en aquel momento u otras que seguro que has pasado a nivel físico a lo largo de tu vida? Sí, pues
Lo primero es pensar que siempre hay salida. No puedes encerrarte y pensar que, pobrecito, no, pobrecito no, seguir para adelante. Y pedirle a la Virgen y no tener miedo a nada, que sea lo que Dios quiera. Es que es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué miedo vamos a tener? Yo muchas veces pienso, no sé, el miedo que tenemos a la muerte. Yo creo que la muerte realmente es un paso de gusano a crisálida. Entonces simplemente es un paso que tenemos que dar. Es como cuando encuentras un perro y te lo llevas a casa y al principio llegas y estás asustado porque no sabes lo que te va, el perro, claro, no sabe lo que le va a pasar y tal. Y luego te quiere con todo su ser, ¿no? Pues yo creo que quizá el miedo a la muerte sea ese, ¿no? El pasar a un estado que no sabemos cuál es. Cada vez hay más estudios que se está demostrando que existe vida después de la muerte científicamente. Hay varios libros, están dando muchas conferencias sobre el tema. Y realmente simplemente es confirmar lo que nos dijo Dios, que después tendremos otra vida. El cambio, claro, el cambio nos da miedo, pero es un cambio. ¿Tú crees que tú tienes miedo a la muerte? No, No. no, Sí, rotundamente no. rotundamente no. Puedo tener miedo a cómo se puede producir. Todos tenemos miedo al dolor, pero a partir de ahí no. Simplemente me gustaría, pues le pido a Dios que me deje y a la Virgen estar preparado para el salto al otro lado, o como lo quieran llamar. Eso sí me da más miedo. Llegar preparado, llegar con el aprobado, aunque sea raspado. Eso es cielo o purgatorio. Bueno, de Pregunta cielo, ese. no, yo lo tengo muy claro. Soy muy humano, he metido mucho la pata, la sigo metiendo y procuro no hacerlo, pero soy muy humano y no, al cielo yo sé que no voy a ir. El purgatorio hay Bueno, que oye, disimular que no me tenga mucho. vamos a ir terminando. ¿Qué le dirías a alguien que siente una pequeña o inicial devoción por la Virgen María, pero le cuesta mucho confiar en ella, entregarse, confiar más plenamente en Dios? Pues que se abra, simplemente que se abra, que se vaya abriendo poco a poco. Si te llama a la fe, no hay nada que pueda parar. Eso Ujú. está más claro que el agua. Intentar quitarnos un poco de lo que nos ata aquí, que son pues el día a día, ¿no? Todo lo cotidiano nos ata mucho. Tenemos quizá algunas veces o dedicamos poco tiempo al rezo porque lo gastamos en otra cosa sin darnos cuenta. Creo que con eso le diría, y que sobre todo que siga alimentando la fe, que no lo deje nunca. Me da mucha pena cuando encuentro a alguien que ha sido compañeros dando catequesis. Conocí a uno, bueno, vi a uno hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, y me dijo que ya no tenía fe, me dio mucha pena. Digo, hombre, que tú has estado dando catequesis. Ya, pero es que no. Chico, no sé qué te habrá pasado, pero perder la fe con lo devoto que eras de la Virgen y de todo, pero al final eso sí que es individual. Mira, la fe, igual que digamos, el estamento de la religión, ¿no? La fe sí es individual. Y si tú la pierdes, malo. Solo te la puede devolver Dios. Que Él nos busca siempre, ¿no? Sí, sí, no, él tiene siempre las puertas abiertas. Eres tú el que te tienes que acercar. Correcto. Siempre las tiene. Tú pídele a Dios y siempre, o a la Virgen, siempre que sea algo bueno para ti de verdad, te lo va a conceder. Porque Él acepta nuestra libertad, ¿verdad? Es uno Sí, claro, de los temas es porque, principales. claro, es que porque Dios permite el mal y permite, pues porque nos hizo libres. Al hacerlos libres, cada uno tiene que tomar el camino que quiera. Eso sí, yo creo que muchas veces, a través de ciertos males que nos vienen, que
nunca sabemos por qué, pues quizá también es pagar un poco esa culpa de que tenemos para que la otra vida pues sea más suave el castigo o lo que sea. Pienso yo que puede ser algo también, que muchas veces el purgatorio, parte de él está aquí, también en esta tierra. Y también toques para que nos convirtamos, quizás, ¿no? Vale, Sí, toques claro, amorosos, siempre. curiosamente. Sí, sí, sí. Pero tenemos que querer. Dios los permite, Dios los permite, no los quiere, pero los permite. No, 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 está claro. No, que tenemos que querer nosotros acercarnos, quería decir, perdón. Claro, claro. Ujú. Muy bien, Luis. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues me gustaría, no sé, seguimos, pues, aquí se Sí, sí. acaba o se acaba No, ya. sigue, sigue, sigue. Tú, di lo que Vale, no, quieras. no, es que hay una frase que me gustaría terminar con ella, pero no sé si hay otra parte o qué, que siempre la digo que es que si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Ajá. Ahí lo dejo. Explica, ¿no nos lo quieres explicar esto? ¿Lo Sí, dejamos sí, ahí? sí, es muy fácil. Sí, sí, es muy fácil. Si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Tú dile lo que Claro. quieres hacer, que Él te mandará lo que quiera. Ujú. Por ahí lo había entendido. Sí, sí. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio de tu experiencia de fe, Muchas gracias el a ti. relato de esta acción de Dios en tu vida. Damos las gracias a todos los que nos acompañan o nos quieren acompañar para ver esta entrevista y os recordamos también que si queréis podéis suscribiros al canal, recomendarlo, darle al like, etcétera, etcétera. Que el Señor y la Virgen María os bendigan a todos. Muchas gracias y hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.